Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Les saludo con gusto desde aquí, desde su canal de cosas interesantes. Espero que estén teniendo un día excelente. Espero que estén recibiendo muchas bendiciones de parte de nuestro Dios y Creador. En este día, en este video, les traigo un tema como lo es el canal de cosas interesantes. Un tema muy interesante que me llamó mucho la atención y me puse a investigar en la Biblia. ¿Cómo podemos conocer el carácter de nuestro Señor Jesucristo? En este video vamos a conocer el carácter de nuestro Señor Jesucristo que Él tuvo cuando anduvo aquí sobre la tierra. Vamos a ver los más resaltantes. Claro que son muchos, pero yo solamente agarré dos ejemplos de muchas características que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo aquí sobre la tierra, lo que Él padeció, vamos a separar muy independientemente de lo que sufrió en la cruz del Calvario, desde que lo apresaron en el huerto del Getsemaní, lo llevaron ante Poncio Pilato, y de todo lo que Él sufrió en esos días antes de su crucifixión. Muy independientemente de eso, antes en su ministerio, en los 3 años y medio, solamente estas características, más o menos, no estoy afirmando nada, pero más o menos son estas características que Él tuvo cuando ya fue adulto, de entre los 30 y 33, 34 años. Solamente, como les vuelvo a repetir, saqué 12 características del carácter de nuestro Señor Jesucristo como carne, como humano, como un ser viviente, como dicen aquí en Estados Unidos, como un human being, como una persona que piensa y que razona, que tiene este cuerpo. Vamos a mirar 12 puntos importantes del carácter de nuestro Señor Jesucristo, y como primer punto vamos a mirar que Él sí, en el momento de su vida, y no nada más ese es un ejemplo, pero aparte del que tuvo en el huerto del Getsemaní, en el primer ejemplo que vamos a ver, tuvo tuvo algunas otras experiencias de esta misma índole. Pero vamos a citar el capítulo 22 de Lucas, versículo 41 al 44. Vamos a ir leyendo poco a poco para irnos adentrando en este tema. Así es de que ténganme paciencia, vamos a ir leyendo para comprobar, porque no nada más es hablar y sacarlo de nuestra propia mente, y por eso mucha gente se equivoca y se va por caminos muy errados, muy equivocados. Lo que queremos aquí es comprobarlo conforme a la Biblia y verificar lo que ciertamente el Señor Jesucristo, en el primer punto que les vamos a mencionar aquí, Él sintió ansiedad. Ansiedad es como cuando usted está en un cuarto pequeño y usted no puede respirar, siente que se le va el aire y que no alcanza a respirar, o cuando usted se pone una ropa muy apretada, o cuando hay gente que no pueden usar el elevador porque ahí ellos sienten esa ansiedad de que no pueden respirar. El Señor Jesucristo sintió ansiedad, sintió agonía. La agonía es sentir es como cuando alguien está agonizando, que siente que ya la muerte se lo va a llevar, pero está pasando por un proceso. El Señor Jesucristo sintió la agonía de la muerte y la ansiedad de no poder hacer nada en ese momento, porque a eso vino, a morir en la cruz del Calvario para la salvación de todo el mundo, para pagar el precio por toda la humanidad. De esa manera, Dios Padre, su Padre, que le entregó el mundo y que le entregó las cosas y que le entregó la humanidad, de esa manera Él estaba pagando a su Padre. ¿Sabes qué, papá? Mira, no los mates, no los extermines, no los desaparezcas. Yo amo a la humanidad, yo te pago el precio, pon el precio y yo lo voy a pagar, y a partir de ahí ya son míos, y a partir de ahí
yo voy a hacer con ellos lo que yo quiera. Eso prácticamente fue lo que el Señor Jesucristo vino a hacer aquí sobre esta tierra, pagarle el precio a su Padre por nosotros, por nuestra salvación. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, antes de su muerte, Él sintió agonía, desesperación, como ser humano. Lo estamos poniendo no como un Dios, porque Él le dijo al apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro sacó su espada, le dijo: ¿tú piensas que yo no puedo rogarle a mi Padre y que me envíe una legión de ángeles y pelean y hacen matazón de gente y nos defienden de nuestros adversarios? Él bien podía haber llamado a una legión de su ejército celestial y exterminar a las personas que lo querían matar. Pero Él dijo: no ese es el caso, no ese es el propósito, no ese es el plan, sino el plan es que tengo que padecer todo esto y morir en la cruz del Calvario por el pecado de toda la humanidad. Pero como ser humano, Él sintió la ansiedad y la agonía. Dice el Lucas capítulo 22, versículo 41 al 44, dice: y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, digamos que unos 25, 30 metros, entre 30, 35, 40 metros más o menos, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Y estando en agonía, fíjese bien, estando en agonía, estando ya cansado de su espíritu, y digamos que sintió la ansiedad de que él quería desaparecer de ese momento. Y dice que su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea que él como ser humano sintió la necesidad, sintió el peligro, sintió el deseo de irse, quizás se pasó por su mente: ya no, mejor, como si hubiera sido, ahora sí, si hubiera sido yo, por prácticamente mejor de ahí me paro y digo: ¿sabes qué? Ya no, ahí estuvo bueno, mejor ahí que se mueran todos y que se pierdan todos y que se vayan al infierno todos. Pero no, el Señor Jesucristo dijo: no, yo vine con el propósito de salvarlos a todos, porque dijo: yo no vine a condenar al mundo, sino vine a salvar el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a irme un poquito rápido para no, porque si me meto más, nos vamos a hacer muy grande el video y son 12 puntos. Vamos a pasar al segundo punto. Él también sintió regocijo como ser humano, porque estamos viendo el carácter que él tuvo como ser humano. Sintió regocijo, sintió alegría. Él también sintió gozo, sintió dicha. Él también sintió felicidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo vamos a ver en Lucas, aquí mismo en el libro de Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 17 al 24. Dice: y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y entonces el Señor Jesucristo les dijo: yo veía a Satanás, él contento, fíjense, de una manera alegre, porque él les había dado esa autoridad a los 70 que mandó él a evangelizar. Dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aleluya. He aquí os doy potestad de hollar, de pisar, de matar a las serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les va a dañar. Pero no os regocijéis, no se alegren, no les dé mucha felicidad de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense, alégrense, pónganse felices de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Él se regocijó juntamente con ellos, se alegró juntamente con ellos, y él miraba cómo era que ellos fueron a predicar la palabra, fueron a evangelizar. La misión de los 70, que era evangelizar
toda la región de Israel, todos los rincones de Israel, porque eso es lo que vino él primero, hablarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a todos los hebreos, los judíos, a toda la región de Jerusalén, a toda la región de Judea, Galilea, todo lo que es el país de Israel. Vino y mandó los 70 con los discípulos y todos a evangelizar y hablarles a todos, que no quedara ni uno sin que ellos le dijeran: oye, el Mesías ha venido. Ese Mesías profetizado en Isaías, ese Mesías profetizado en los Salmos, ese Mesías profetizado en Daniel y en todos los profetas, ha venido ya a nuestro pueblo a rescatarnos de las manos del enemigo y de las manos de los romanos. Ha venido ya a esta tierra, está aquí físicamente, vengan, conózcanlo. Él mandó a esos 70 a esa misión, pero en el transcurso de predicar la palabra, Él también les dio el poder de poder sanar enfermos y echar fuera demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él, cuando regresaron contentos, Él se alegró también. Era un momento de júbilo, de regocijo. Bendito sea el nombre del Señor juntamente con ellos. Él tuvo momentos de alegría en su cuerpo físico como ser humano. Estamos hablando, reitero nuevamente, estamos viendo el carácter como ser humano que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar a la número 3, que vamos a hablar acerca de que Jesucristo también sintió compasión, pero fíjese bien, no es lo mismo compasión que amor. Una cosa es como un matrimonio, cuando está una pareja, está con un hombre, con una mujer, y el hombre no quiere a la persona, no la ama, no tiene amor por esa persona, solamente siente compasión. Es como si no le diera igual, es como si no le tiene mucho afecto, vamos, no le viene y le da igual todo lo que le pase a su pareja. ¿Por qué no siente ese amor? Solamente siente la compasión, la rutina, el día a día. Pero el Señor Jesucristo nos dice que Él también sintió compasión por su pueblo, por su nación, porque fue judío. Y Él sintió compasión, y desde el tiempo antiguo, cuando Él los rescató de Egipto, y aún antes de la historia, desde la fundación del mundo, o más bien, no de la fundación del mundo, pero desde que apartó a un hombre llamado Abraham, y de ahí hizo un pacto con él, que iba a escoger un pueblo que él iba a escoger para él, un pueblo suyo, para que él pudiera manejarlo como él quisiera y que ellos hicieran la voluntad que él quería. Y de ahí vino la historia del pueblo de Israel, remotamente desde nuestro patriarca Abraham, y es todo lo que pasó. Usted ya conoce la historia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a ver el Mateo capítulo 9, verso 35. Mateo 9, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí en esta escritura encontramos la compasión del Señor, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, estaban separadas, estaban regadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea que él sintió compasión al ver las multitudes que no querían, que iban por sus propios caminos, y que aún él, como lo que vimos aquí, que envió a los 70 precisamente para eso, para evangelizar al pueblo de Israel y hacerles ver que el Mesías había llegado. Pero aún así él sintió compasión, porque no les interesaba. Lo mismo que está pasando en estos días. Bendito sea el nombre del Señor, que nosotros como predicadores, pastores, ministros, evangelistas, misioneros, a veces nos da
esa compasión de ver a las personas que les hablamos, les decimos, les explicamos una y otra vez, y aunque le expliquemos con versos bíblicos, hay mucha indiferencia por la palabra de Dios, hay mucha indiferencia por nuestro Señor Jesucristo, prefieren andar en sus negocios, en su vida mundana, haciendo y deshaciendo en las alegrías de este mundo, en las concupiscencias de la carne, y la indiferencia con la palabra de Dios es mucha, y eso está profetizado, que en estos últimos días habría el amor de muchos se iba a resfriar, porque la maldad estaría siendo multiplicada. Ya lo estamos mirando, la maldad está totalmente en su nivel alto, la maldad está totalmente a nivel mundial, está exageradamente arriba. Y por eso que incluso hasta los escogidos, hasta las personas que 30 años, 40 años en el evangelio y van para el mundo, y pastores, evangelistas y misioneros, les gana la tentación y van para el mundo, porque la maldad está siendo multiplicada, y ya es multiplicada, y el amor de muchas personas, de muchos cristianos, se está resfriando. Por eso es que tenemos que estar insistiendo y predicándoles la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En este tercer punto, como ser humano, nuestro Señor Jesucristo, Él sintió compasión por la gente. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver la cuarta que nuestro Señor Jesucristo tuvo. También como ser humano, Él sintió hambre, y eso es algo común como ser humano en nosotros, de sentir en nuestro cuerpo la necesidad de comer. Después, por ejemplo, usted desayuna a las 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana, y 4 horas más tarde ya tiene hambre, porque es el cuerpo que ya hizo la digestión, el estómago le hizo digestión la comida, y por lo tanto ya pasó ese ciclo de digestión, de que su estómago digiere los alimentos, y en un espacio de 4 horas usted vuelve a sentir hambre. ¿Y qué pasa si no come? Empieza el ruidero de tripas, o empieza incluso a veces el estómago, y los que tenemos diabetes, pues es casi una obligación tener nuestros alimentos a la hora, porque nuestro estómago empieza pues a ponerse irritado, y por lo tanto tenemos que comer. O sea, y para las personas sanas, a veces que aguantan por lo mucho aguantan 8 horas, entre 8 y 10 horas, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Yo hacía eso cuando estaba más joven en mi trabajo, por avanzar más a veces, o por economizar. Yo a veces solo hacía 2 comidas, el desayuno y la cena, y todo el espacio del día de 8 o 9 horas sin comer. Fue por lo mismo que mi estómago está enfermo, por lo mismo de esos malpasos. Pero el Señor Jesucristo, como ser humano, como nosotros, un ser humano natural, Él tuvo hambre. Dijimos que Mateo 21, 18 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, ¿sí? Y ahí fue donde encontró a la higuera, aquella que maldijo por no haber habido, y que él ya sabía, pues es el Dios todopoderoso. Él ya sabía que no era el tiempo de cosecha, él ya sabía que esa higuera no tenía fruto, pero él sintió hambre, y llegó donde estaba la higuera, y ahora sí, con la esperanza de ver algo, no vio nada, vio pura hoja, y maldita sea, si no, nadie más va a volver a comer frutos de ti. O sea que la higuera, por no haberle dado un fruto y saciado el hambre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él la maldijo, ¿no? O sea, vemos que el Señor Jesucristo tuvo hambre, sintió la necesidad. ¿Por qué la maldijo? Porque tenía esa necesidad en su estómago. Quizás le gruñían las tripas, quizás tenía hasta un poco de dolor en su tripa, en su organismo, porque Él quería comer, que el estómago le estaba pidiendo alimento, tenía necesidad de comer alimento. Bendito sea el nombre del Señor. Y como ser humano sintió la necesidad, sintió hambre. Bendito sea el Señor. El número 5 también nos revela en el Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. El Señor nos revela que Él también sintió ira.
Aleluya, como no, como carácter fuertes, al menos el mío es un poco fuerte. Conozco personas que son caracteres más fuertes que el mío. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, como ser humano, también sintió ira, sintió enojo. Y vamos a ver aquí que nos dice Marcos capítulo 11, versículo 15 al 17. Dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas ustedes la han convertido, la han hecho en cueva de ladrones. Bendito sea el nombre. Pero no así como estoy hablando ahorita. El Señor, aquí la Biblia dice que Él comenzó a echar fuera a los que vendían. Y cuando una persona se enoja y está en una propiedad, en su propiedad, y ve que hay personas, no les va a hablar pacíficamente si están enojados. Él dice que empezó a voltear mesas. O sea, es sinónimo de que él ya estaba totalmente irritado y airado, y empezó a tirar las mesas y patear las sillas y abrir las jaulas de las palomas y a sacar los animales. Y dice que no dejaba, estaba así, no dejaba que nadie pasara con alguna herramienta, con algún utensilio, no, porque estaba enfrente de la puerta del templo. No dejaba que nadie pasara, y si alguien quería pasar los regañaba, y totalmente enojado. O sea, imagínese usted en ese momento. O sea, leemos la Biblia de una manera natural, de una manera normal en un ser humano cuando está irritado por algo que le causó la molestia, y era nuestro Señor Jesucristo, y echando latigazos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Yo en mi mente, en mi cerebro, cuando leo, siempre me transporto hacia ese lugar como si fuera una película, y me imagino al Señor Jesucristo no pecando, no diciendo malas palabras, ni pegándole a nadie, solamente tirando las cosas y haciéndoles ver que esa era su casa, que era la casa de oración, la casa de servir a Dios, la casa de adorar a Dios. La estaban convirtiendo en mercado, la estaban convirtiendo en un pesebre, la estaban convirtiendo en chiquero, que ahí había animales de todo tipo. Entonces dijo: no, esta es la casa de mi Dios. Sintió mucha irritación, sintió mucho enojo, sintió mucha cólera, mucha ira como ser humano. Es las características de nosotros como seres humanos. Él las padeció. Por eso es que Él nos entiende. Nos entiende perfectamente cuando nosotros nos enojamos y nos airamos. Pero el apóstol Pablo dijo: hey, es bueno, está bien, podemos llegar a ese punto de enojarnos, pero dice: airados, pero no pequéis. O sea, que no salgan malas palabras por tu boca, que no salgan sapos y lagartijas y culebras por tu boca, sino que sea un enojo normal, y sin ofender a nadie, sin golpear a nadie, sin irritar a ninguna otra persona. Está bien, te enojaste. A veces que mucha gente, yo me he tocado ver, inclusive yo a veces lo he hecho. Estoy yendo caminando y me tropiezo con algo, y me enojo y empiezo a pegarle a la piedra o a la madera que me tropecé, como si esa madera o esa piedra sintiera hasta dónde llega la ignorancia. No, pero cuando estás enojado, pues haces cosas así. La importancia del apóstol Pablo dijo: no, enójate, está bien, airaos, pero no peques. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver el número 6 en dos lecturas. En una de Juan 19:28, el libro de Juan. Por ahí, si usted tiene su Biblia, está leyendo conmigo estas escrituras. Es muy importante que nos apoyemos en estas escrituras. El Evangelio de Juan, capítulo 19, el versículo 28 nos enseña que el Señor Jesucristo también tuvo sed. Bendito sea el nombre. También sintió esa sed. Y eso lo hace ver en el momento en cuando lo estaban crucificando. Él sintió sed. Bendito sea. 19:28. Y dice la palabra de Dios en Juan 19:28.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Pero eso lo dijo que tenía sed cuando estaba ya en la cruz, en el momento que estaba siendo crucificado. Sintió sed como todo ser humano, ya la agonía, el cuerpo, prácticamente la garganta se le estaba secando, los ojos se le estaban viendo el brillo de los ojos, o sea, su boca reseca. Él tuvo el paladar, sintió esa necesidad de tomar algo, porque como ser humano, como carne, su sed, aparte de que se estaba cumpliendo la profecía en ese momento de que él tendría que tomar algo cuando estuviera en la cruz del Calvario, que era lo amargo. Él lo tenía que pasar ese hisopo que le llaman muchos, para cumplirse la escritura. Pero como ser humano también sintió la necesidad de tomar agua. Inclusive el libro de Juan, el capítulo 4-7, nos narra cómo cuando estuvo platicando la conversación con la samaritana, pues él cansado de caminar y él con la sed, porque estaba caminando en el mediodía con el solazo, él sintió sed y le pidió de beber a la samaritana, precisamente por dos razones. Como humano tenía sed por el camino, por el cansancio, pero a la vez estaba también haciendo una evangelización, estaba haciendo una obra, estaba trabajando en la obra con esta mujer samaritana. Pero nos apoyamos en estas escrituras para que comprobemos que realmente como ser humano él también tuvo sed como todos nosotros, como terrenal. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí mismo en el capítulo Juan 4:6 nos narra la historia de la mujer samaritana. Y como les acabo de decir, con referente a lo que él tuvo sed, también ahí esa misma porción bíblica nos narra a nosotros que él también como ser humano, como persona, como carne, también sentía cansancio. Dice el versículo 6 de Juan capítulo 4, versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como a la hora sexta, como a las 12 del día. O sea, el pozo está aquí y él se sentó a un lado, pero que estaba cansado. Pues es como cuando usted llega del trabajo, lo primero que hace es agarrar su sillón o una silla, quitarse los zapatos y de ahí, pues si está usted casado, su esposa viene con un vaso de agua de naranja o de limón, o aunque sea un vaso de agua natural con hielitos, y se refresca. ¿Por qué? Porque usted viene de su trabajo, de 8 horas de labores y está cansado, el cuerpo se cansa. Y es lo mismo que tenía nuestro Señor Jesucristo, porque antes no había taxi, no había autobuses, no había automóviles. Y él casi la mayor parte del tiempo, o más bien todo su ministerio, lo hizo a pie. La única vez que la Biblia relata que se montó a un asno fue cuando entró triunfante a la ciudad de Jerusalén, cumpliendo la profecía. Pero de ahí para allá él siempre andaba caminando, andaba por los caminos de las montañas, de los valles, del desierto. Él siempre hacía caminatas largas de una ciudad a otra. Entonces nos revela que Jesús como ser humano también sentía cansancio. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver el punto 8. También nuestro Señor Jesucristo, aquí mismo en Mateo capítulo 26, verso 38 nos muestra y nos revela la palabra de Dios que Jesús también como ser humano, una de las características que sufría él era también tristeza y aflicción. Lo que ya vimos más al inicio, al principio del punto número 1, el carácter número 1, ahora lo miramos que Jesús también sintió aflicción. Mateo 26, 38 dijo: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí
y velad conmigo. O sea, esa tristeza que nuestro Señor Jesucristo sintió, como cuando usted se acuerda de alguien, de un familiar, como yo en este caso que estoy aquí en Estados Unidos solo, y a veces me acuerdo de mis hijas que están en México, de mis hijos, y me acuerdo de mi papá, que él está en México. Usted a veces hasta en la soledad se me derrama una que otra lágrima de cocodrilo al pensar y al recordar a mis hijos y a mi familia. Pues ya todos están grandes, pero aún así, del tiempo que estoy aquí, que quisiera verlos, quisiera abrazarlos. El Señor Jesucristo, también como ser humano, la Biblia relata que Él, cuando ya presentía que iba a llegar la hora de pasar por ese trago amargo de la crucifixión, Él sentía tristeza. Bendito sea el nombre del Señor. Inclusive en el momento con el que ya lo leímos, en el momento en que estaba en el Getsemaní, ya cuando iba a llegar Judas con los que le iban a prender, antes de eso le dijo a sus discípulos que lo ayudaran, que incluso se llevó 2 o 3 discípulos y le dijo que lo acompañaran, y él estaba ahí orando y les decía: lo de ustedes no han podido orar conmigo ni siquiera una hora. Entonces la Biblia dice que hasta sintió o la necesidad de permitirle a un ángel del cielo que viniera, porque estaba mirando que los discípulos estaban roncando todos y no lo confortaban, no lo alentaban, y como carne, como seres humanos, siempre los discípulos siempre le llevaban la contraria, porque ellos lo miraban natural, no lo miraban espiritual. Mas sin embargo permitió que un ángel del cielo viniera, dice la Biblia, a confortarlo, a fortalecerlo, a animarlo. Me imagino que el ángel del cielo le decía: todos va a estar bien, va a ser un poco difícil, una semana de sufrimiento, pero va a estar todo bien, vas a vencer porque tú eres el Dios, el Todopoderoso. Le estaban consolando, lo estaban animando, lo estaban confortando. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él sintió la tristeza como un ser humano, como nosotros, para podernos entender también a sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Vámonos a Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, versículo 19, 41. Lucas capítulo 19, 41. Aquí la Biblia nos enseña que Jesús también lloraba, también pasó sobre este carácter que nos caracteriza a nosotros como humanos, con ese sentimiento cuando algo nos está provocando esa aflicción. Él también lloró, él también tenía lágrimas. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas 19, verso 41 dice: y Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Bendito sea el nombre del Señor, diciendo: oh, si también, o sea, si usted lo lee de una manera como cuando lee usted el periódico, o cuando lee usted las telenovelas, o cuando lee usted un libro, pues igual no va a sentir nada, pero léalo de una manera, transporte su mente a ese momento del que está diciendo el escritor, y transpórtese y véalo de los ojos espirituales, como el Señor Jesucristo se expresó de Jerusalén y dijo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán en todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Sabe usted por qué lo estaba diciendo? Porque él vino a los judíos, y los judíos, los fariseos más bien, los saduceos y las gentes religiosas, en vez de leer las profecías y darse cuenta de que era cierta cada profecía tras profecía que el Señor Jesucristo iba cumpliendo, en vez de darse cuenta de eso y a rendirse a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores, lo burlaban, lo abofeteaban, trataban de buscarle un
un error para matarlo, incluso pues lo llegaron a hacer, llegaron a cometer su acometido de matarlo. El Señor Jesucristo estaba profetizando que eso iba a suceder y les daba mucha tristeza, les daba mucha, digamos, llanto, estaba llorando por ellos. Y literalmente, el versículo 41 dice que al ver la ciudad, lloró sobre ella. Igualmente cuando Lázaro murió, ahí también nos narra en Juan 11:35 que Jesús lloró porque era su amigo, porque lo amaba mucho, a sus hermanas María y Marta. Él las amaba mucho, esa familia, y cuando su amigo Lázaro murió, sintió esa tristeza y derramó sus lágrimas. Como ser humano tenía ese sentimiento, esa característica. Bendito sea el nombre del Señor. La décima característica también él sintió, él como ser humano, él también sentía sueño. Mateo capítulo 8, versículo 23 y 24 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. O sea, él tenía también esa característica de un ser humano que le daba sueño, se tiraba en donde fuera. Me imagino que en esa barca no había camas, ahí encontró el piso solamente con una túnica o una sábana, una cobija, y a dormir, y se olvidó de todo, estaba descansando. O sea, como seres humanos tenemos esa característica también, que después de un cansancio nos viene el sueño. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor Jesucristo, como ser humano, él también tenía esa característica que le daba sueño y dormía, no iba a estar despierto las 24 horas del día. También como ser humano, aquí mismo en Mateo capítulo 4, versículo 1, de 1 al 11, vemos la historia de las tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo. La tentación del que Satanás se le apareció después de los 40 días de ayuno. El enemigo se le aparece al Señor y le pide que convierta bueno, más bien fue en el transcurso de su ayuno, no después del ayuno, fue en el transcurso del ayuno, le pide que convierta las piedras en pan, y él prácticamente lo hubiera podido hacer. Él hubiera podido hacer que se convirtieran en pan porque él podría haber tenido hambre, pero él no lo iba a hacer porque se lo estaba pidiendo el enemigo. Porque si no iba a caer digamos, en ese error, iba a caer en esa tentación de utilizar su poder para quebrantar el ayuno. A lo mismo cuando se lo lleva a lo alto del templo y le pide que se aviente del templo. Él no lo hizo tampoco. Él lo hubiera podido hacer porque así lo dice la Biblia, que los ángeles mandará cerca de ti que te guarden. El Satanás sabía lo que estaba haciendo, pero el Señor Jesucristo no lo hizo porque iba a quebrantar también iba a quebrantar ese, digamos, el ayuno que él estaba haciendo por utilizar el poder en algo que era totalmente fuera de la lógica, digamos así, del ser humano, ¿no? Él estaba enseñándonos que a veces no tenemos nosotros por qué irnos al extremo, fuera del sentido común. Eso estaba ya fuera del sentido común, fuera de lo humano. ¿Por qué? Me refiero porque hay muchos hermanos en estos días que le exigen al Señor Jesús y que dicen hacer milagros y que voy a hacer llover oro del cielo o que voy a hacer llover dólares del cielo. Hay algunos que me contaron la historia de un pastor que quería orar por un vaso cuando iba a celebrar la Santa Cena, quería orar por un vaso de agua para que se convirtiera en vino, como lo hizo el Señor Jesucristo. Pero en ese tiempo porque fue algo que se necesitaba en ese momento y porque no era en otros tiempos en donde tenía que haber ese vino para ese tipo de fiestas. Pero hoy en día
ese pastor que les estoy diciendo, la tienda está a la vuelta de la esquina. No costaba nada con ir a comprar una botella de vino de jugo de uva para efectuar la Santa Cena. ¿Sí? Entonces ponemos a prueba a Dios en ese aspecto. Otros que, como aquí acabo de ver un video hace poco de un pastor que también traía una culebra, literalmente una víbora en su mano, y él leía esa escritura que dice que aunque te muerda una serpiente no te pasará nada. Y él personas que están fuera del sentido común, y estuvo jugando ahí con ese tipo de culebra hasta que una de ellas le mordió y lo mató. ¿Por qué? Ay, ¿por qué, Señor, permitiste? No, es que estamos fuera del sentido común. Eso nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que como seres humanos tenemos que estar dentro del sentido común. Si es algo que tú estás mirando que ahí está el peligro y tú dices, ay, el Señor dijo que no me va a pasar nada, y pasas y ¡pum!, te sucede algo y ahí estamos culpando a Dios. No, porque es que ya tú sabías que no debías de pasar, perdiste tu sentido común. Otra cosa es cuando tú oras a Dios que te cuide en tu trabajo, que te cuide en la carretera, en la calle, y de momento, porque tú no sabes lo que va a pasar y que aparece que es un accidente y Dios te salva del accidente. Ay, bendito sea el nombre del Señor, pero es algo que tú no lo sabías, que no sabías que iba a pasar, no conocías el futuro. Pero no debemos de jugar con las cosas que están dentro del sentido común. Bendito sea el nombre del Señor. También, por último, vamos a ver que el Señor Jesucristo, en Mateo, aquí mismo en Mateo capítulo 17, bendito sea el nombre del Señor. Ya estoy terminando, ya me falta poquito. Le dije que iba a ser un poco largo porque eran 12 características de muchas. También vemos que el Señor nos dejó una grande lección en este pasaje de Mateo capítulo 17, 24, 27. Dice, Él nos dejó esta enseñanza de que nosotros como seres humanos, como que vivimos en este mundo, debemos también que estar sujetos a pagar impuestos. No debemos de evadir impuestos y pagar lo que debamos. Y Él dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dracmas, los impuestos que equivalían a 2, y le dijeron, ¿su maestro no paga las 2 dracmas? Le preguntaron a Pedro, y él dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, porque él ya conocía la intención, la conversación que ellos tenían. ¿Qué te parece, Simón? Le dijo, así como en tono sarcástico, ¿no? Le dijo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, que quienes cobran los tributos o los impuestos, ¿de quiénes los cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de las personas extrañas? Entonces Pedro le dijo, no, pues de los extraños. Y Jesús le dijo, pues luego los hijos, ellos están exentos. Como quien dice, mi padre es el cobrador de impuestos, yo no voy a pagar impuestos. Sin embargo, dice, para que no les ofendamos, vete al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estetero, que es lo mismo. Un estetero es una moneda que equivale a 4 dracmas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea que 2 por Jesús y 2 por Pedro. Ya él pagó ese tipo de impuesto. Ahora, existían en ese tiempo 2 tipos de impuestos. Un tipo de impuestos al templo de los judíos, al templo donde estaban los fariseos, y existía el otro impuesto de pagarle a Roma, porque Israel en ese tiempo dependía de Roma, estaba bajo el mando de Roma, y le pagaban impuestos al César. Por eso en mismo Mateo capítulo 22, aquí mismo en el capítulo 22, la Biblia dice que en versículo 15 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie,
porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo, pagar el tributo a César o no? Y Jesús le dijo, conociendo la malicia de ellos, les digo, ¿por qué me tientan, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario, ¿sí? Porque aquí ya era más diferente, aquí ya era un poco más, se le pagaba más al César que se le pagaba un poco menos al templo. Y ellos le dijeron de César, y él le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, él nos enseña que no tenemos por qué estar en contra de pagar impuestos, como cuando usted cualquier cosa que compra le cobran impuestos, compra un carro, paga impuestos, compra un terreno, paga impuestos, compra una casa, paga impuestos, pero es algo normal como seres humanos. Por eso estamos hablando de las características que tuvo nuestro Señor Jesucristo como ser humano, y pagó los impuestos, aunque no estaba muy de acuerdo, pero él dice, bueno, estamos aquí en el mundo y pues dale a César, paga los impuestos, lo que tengas que pagarle, y dale a Dios lo que tengas que darle el tributo a Dios. Págale al templo lo que tengas que pagarle, págale al gobierno secular lo que tengas que pagarle, pero también págale a Dios lo que tengas que darle, que es la adoración, la gloria, la honra, la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Ya discúlpeme, me fui un poco rápido para no hacer largo este video y no aburrirles, pero aquí miramos las 12 características que tuvo nuestro Señor Jesucristo como ser humano, y no fueron todas, hay mucho más, pero solamente las más interesantes que voy a recapitular. Ansiedad, que es lo mismo que agonía, alegría, que es lo mismo que gozo, felicidad, compasión, hambre, ira, que también es lo mismo que enojo, sed, cansancio, tristeza, llanto, sueño, tentación y pagar impuestos. Fueron características de un ser humano que Jesús también tuvo, y las sacó a flote, las sacó a relucir y nos las enseñó a nosotros, para que también nosotros nos sintamos bien de que Él nos entiende y de que Él sabe lo que nosotros tenemos necesidad. Bendito sea nuestro Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que este video les haya sido de mucha bendición, y hasta aquí lo dejo, y nos vemos en un próximo video.